Shalom, Javier Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes, en esta ocasión para dar comienzo a la lección número 2 de este curso hebreo básico. Vamos a ver las tenuot, también conocidas como las nikudot, las vocales hebreas. Esta es la lección número 2. Y sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla para iniciar esta clase. Ok, las tenuot, vocales hebreas, lección número 2. Esto es lo que nos corresponde la clase de hoy. Javier Yekarim, las tenor, como dije, son las vocales en hebreo. También se le llaman nikudot, nikudot en plural, eh, nikud en singular, ¿ya? Y se refieren a aquellos puntitos, aquellas líneas que penden debajo de las otiot, o sea, de las consonantes hebreas, de las señales hebreas, ¿ya? De las letras del alefato hebreo, que cuelgan debajo de estas consonantes. Esas son las nikudot, ¿ya? También se le llama tenor, vocales. Y para comenzar, diré que las tenor, las vocales hebreas, se clasifican eh, en, en, cinco, eh, en cinco partes, ¿ya? Se clasifican en súper largas, largas, en cortas, en compuestas o reducidas, ¿no? Y súper reducidas. Esa es la clasificación de las tenuot, las vocales en hebreo. ¿Ok? En súper largas, largas, cortas, compuestas reducidas y súper reducidas. ¿Ya? Vamos a ver el grupo de las A, la vocal A. Vamos a ver las súper largas. ¿Ya? Vamos a ver el grupo de las A, en este caso, las súper largas. Tenemos la vocal A, es de tipo súper larga. Esta vocal que vamos a ver primero se denomina o se llama Kamax Gadol Male. Así se llama esta nikud. Es una A súper larga, se denomina Kamax Gadol Male. ¿Ya? Y este signo de nikud es de la siguiente manera. Aquí tenemos una Aleph, ¿no? Tenemos una Hei, ¿no? Y vamos a escribir aquí una Kamax Gadol Male. La Kamax Gadol Male es una especie de T que pende, ¿ya? O que cuelga debajo de la, en este caso de la Aleph, ¿ya? Este tiene un sonido de A, súper largo, ¿no? Esa sería su
clasificación. Y un ejemplo de una kama gadol male sería en el siguiente nombre. Tenemos una shin, mejor dicho, una sin. ¿No? Después tenemos una kamatz. ¿Ya? Después tenemos una resh. Y después tenemos una hei. ¿Ya? Debajo de la resh cuelga otro kamatz. Esta es una kamatz gadol malé. ¿Mm? Y aquí tenemos el nombre Sará. Sará es lo que se traduce comúnmente como Sara en español. Pero la pronunciación correcta es Sará. Aquí tenemos dos kamats. Y la regla nos dice que cuando vemos dos kamats, en la última sílaba, la segunda en este caso, en la última sílaba se va a acentuar más fuerte. Por eso se pronuncia Sará. ¿Mm? Y la hei es muda. ¿Mm? Generalmente siempre las palabras en hebreo se acentúan al final de la última sílaba, ¿no? Generalmente. También tenemos otro ejemplo de una súper larga, ¿no? Puede ser esta palabrita. Un segundo. ¿No? Tenemos una bet, ¿ya? Tenemos una resh, ¿no? Y tenemos una aleph, ¿no? Debajo de la bet tenemos un kamatz y debajo de la resh tenemos otro kamatz gadol male. Aquí dice en hebreo bará. ¿Mm? Bará es lo que vemos ahí en Bereshit, en Génesis capítulo 1, que se traduce como creó. ¿Mm? Bará. ¿Mm? La segunda se va a acentuar, la segunda kamat se va a acentuar más fuerte. En la regla nos dice eso, que cuando vemos dos kamats seguidos, la segunda se acentuará más fuerte. Y eso es lo que hacen las nikudot, es transmitirnos de cómo acentuar correctamente las palabras en hebreo. ¿Mm? Bará, Sará. ¿Mm? Comprendiendo esto, entonces pasemos a otro tipo de vocal A. ¿Mm? Voy a borrar pizarrón. Ahora vamos a ver una A tipo larga. Esta se denomina Kamascadol. ¿Ya? Se llama esta Nikud, esta vocal. Y la Kamascadol es igual que la Kamascadol male. ¿Mm? Tenemos una Aleph. Pues cualquier consonante del alefato hebreo que puede colgar una Nikud. ¿Ya? La Aleph la estoy usando como un ejemplo. Y esta es la Kamascadol. ¿Mm? Esa especie de T que cuelga debajo del agua. Esta es una
tipo larga, como dije anteriormente. Y un ejemplo lo tenemos en esta palabrita. Tenemos una Aleph, ¿no?, que es muda. Tenemos una Kamaz Gadol, ¿no?, y tenemos una Bet. Ahí dice Av, ¿no?, Av, que significa padre, ¿no? Mire, comparándola con la anterior, la anterior se acentúa más fuerte. Sarah, Ab, Sarah, Ab. Esta es un poco, es tipo larga, pero más reducida que la anterior. Ab. La anterior era Sarah. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso es lo que hacen las Nikudot, acentuar correctamente las palabras en hebreo. Otro ejemplo que podemos ver de una Kamaz Gadol, por ejemplo, en esta palabrita que ustedes conocen mucho. Voy a borrarla, quedó muy abajo. Ahí tenemos una Shin, ¿eh? Tenemos una Kamaz Gadol, ¿eh? Tenemos una Lamed, ¿eh?, una Twab, arriba de la Bab, una Jolam, que le da sonido de O a la Bab, y tenemos una Mensofit o Menfinal. Ahí dice Shalom. Shalom, que significa olas, es un saludo, significa literalmente paz, ¿no? Eso se traduce comúnmente, paz. Y ahí tenemos una palabra donde tenemos una Kames Gadol, ¿no?, tipo alarga, en esta palabra conocida por ustedes que se pronuncia Shalom. A Shalom. La anterior que vimos era una Kames Gadol malé, una tipo súper larga, la acentuación es mucho más fuerte, se acentúa más fuerte, más, y lo vimos con el ejemplo del nombre Sarah, o la palabra Bará. Esa es la diferencia de la Kames Gadol Maleco con la Kames Gadol. Ahora vamos a ver otro tipo de A. Otro tipo de A. Voy a borrar pizarrón. Ahora vamos a ver una A hipocorta. Esta se denomina, o se llama, Pataj. La Pataj es una línea de forma horizontal que pende de la otra. O sea, de esta manera. Y tenemos una Aleph, que es una línea así, de forma horizontal que cuelga abajo de la consonante. Eso se denomina Pataj. Es una A corta. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en esta palabrita. Tenemos
Tenemos una Ain, que es muda. Después tenemos una Pataj. Y después tenemos una Men Sofi con men final. Es una men cerrada. ¿No? Ahí dice Am. Am significa pueblo o nación. ¿No? En comparación con la anterior, fíjense que se va reduciendo la acentuación. La anterior era Ab. Esta es Am. Ab. Am. ¿No? Ahí podemos darnos cuenta de la diferencia de una larga, de una corta y de una súper larga. ¿Mm? Ok, esta sería el pataj, la pataj. ¿Mm? Y vamos a ir a una última A, en este caso una compuesta reducida. Vamos a ahorrar pizarrón. Esta es una A tipo compuesta o reducida. ¿No? Se denomina Hataf Pataj. ¿Qué se llama esta? Hataf Pataj. Y un ejemplo de una Hataf Pataj lo tenemos. Pero vamos a hacer la Nikud. Esta Nikud de la siguiente manera. Tenemos una Aleph. Y una Hataf Pataj es una linita de forma horizontal que cuelga debajo de la O, más dos puntitos. Esta es una compuesta. ¿Por qué se llama compuesta? Porque está compuesta de un pataj y un sba. Esta está en el grupo de las compuestas reducidas. Aquí concluimos con el grupo de las A. Ahora vamos a ir al grupo de las E. Pero antes voy a dar un ejemplo de una compuesta reducida pataj. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta palabrita. Tenemos una Aleph. Tenemos una Hataf Pataj. Es una A compuesta reducida. Una Dalet. Una Kamatz. Una Kamatz Gadol. Una Men Sofi. Otra Kamatz Gadol. Y una Hei. ¿No? Ahí dice Adamá. Adamá significa suelo, tierra. ¿No? De ahí deriva el nombre Adam. ¿Ya? Y se dan cuenta aquí que casi ni se pronuncia la Hataf Pataj, esta Adamá. Recuérdense que cuando tenemos dos kamat, la segunda se va a acentuar más fuerte. Por eso se acentúa más fuerte la última sílaba. Adamá, en comparación con la anterior, con la corta, Am, Adamá, casi ni suena la Hataf Pataj. Esta es una compuesta reducida. Entonces ahora vamos a ir al grupo de las E. Voy a borrar pizarrón. Entonces ahora vamos a ir al grupo de las E.
E súper larga. Esto se denomina Sereyud. ¿Ah? Sereyud. Sereyot también se puede pronunciar. Pero correctamente, según la gramática hebrea de lengua, según la gramática hebrea de, de, la, de, la, lengua, nos dice que eh, la yud debe pronunciarse así. Yud. Algunos lo pronuncian yo. Igual es correcto. Pero según la, la gramática de la lengua hebrea, nos dice que es una yud. Esto se llama sereyud. La sereyud también se le conoce como seremale, pero se conoce más como sereyud. Esta es una A súper larga, y esta es así. Tenemos una Aleph, es muda. Las sereyud son dos puntitos que cuelgan debajo de la Aleph y van acompañadas de una yud a la izquierda. Esa es la sereyud. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos a dar un ejemplo de una sereyud. Por ejemplo, tenemos esta palabrita. Vamos a ver un poquito sueco. Ahí sí. Tenemos una vet, un dagesh que duplica el sonido. Más adelante vamos a ver los dos tipos de dagesh fuerte y dagesh leve. Aquí tenemos entonces una sereyud, ¿ya? Sereyud, y después tenemos una tab. ¿Ya? Ahí dice vet. Vet también se traduce como casa, ¿no? También se pronuncia bait, ¿ya? Pero como la vet también simboliza una casa, también se ocupa para pronunciar la palabra casa en hebreo. Por ejemplo, Bet Midrash, ¿ya? Casa de estudios. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una E súper larga y ahí tenemos una sereyud, que son esos dos puntitos que cuelgan debajo de la Bet, acompañada de una yud. Cabe señalar que algunos pronuncian mal esta nikud, ¿no? Cuando van acompañadas de las consonantes. Por ejemplo, algunos pronuncian Beit. No es así, se pronuncia como una E súper larga. Vet, no Beit. ¿Ya? Ahí la yud no suena como I, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y entonces esa sería una sere yud o seremal. Seremale también se le conoce comúnmente. ¿Mm? Por ejemplo, otro ejemplo de
No, yo creo que con este ejemplo es suficiente, ¿eh? Vamos a usar este ejemplo más. Entonces vamos a ver otra E, una E larga. Vamos a ver una E tipo larga. Esta se llama Cerehaser. Se llama esta. Cerehaser. Es una tipo larga. Y la Cerehaser es una Nikud que cuelga debajo, en este caso de la Aleph, que son dos puntitos solamente. La anterior era dos puntitos acompañados de una Yud. En este caso solamente son dos puntitos. ¿Ya? Y un ejemplo de ello lo tenemos en esta palabrita. Enchocando aquí. Ahí sí. Tenemos una red. Tenemos una red, ¿cierto? Con un dagesh que duplica el sonido. Y tenemos una serie haser, que son esos dos puntitos que cuelgan debajo de la red. Y tenemos aquí una nun sofit. Entonces ahí dice ben. Ben significa hijo o descendiente. ¿No? Esto va a depender de la palabra. ¿No? Otro ejemplo de una Cerehaser, ¿ya? Tenemos en esta palabra, por ejemplo, tenemos una Aleph, dos puntitos, una Cerehaser y una Men Sofit. Ahí dice Em. Em significa madre en hebreo. ¿Ya? Em. Comprendiendo esto, entonces vamos a pasar al otro tipo de E. ¿Mm? Ahora vamos a ver una corta. ¿Eh? Una corta. Es una E tipo corta. Esta se denomina secol. Se denomina, perdón, a ver, es una E tipo larga, perdón, me había saltado. Una E tipo larga, esta se denomina segol malé. Una A tipo larga, segol malé. Y un ejemplo de ello, pero vamos a anotar la segol cómo se hace. Tenemos una Ale, vamos a una Ale,
tenemos una G. Y la segol malé son 3 puntitos en forma triangular hacia abajo. A veces lo podemos encontrar así. ¿Ya? Aquí puede ser cualquier vocal, o cualquier consonante, perdón, del alefato. Si va acompañado de una yud, o sea, va a sonar como E. ¿Ya? A veces lo van a encontrar, puede ser cualquier consonante, los 3 puntitos, y al lado va a continuar una G. Esa sería la segol malé. Segol malé. Y ejemplo de ello lo tenemos en esta palabrita, o en este nombre en realidad. Ahí tenemos una yud, ¿no? Pues tenemos una kamatz gadol. Después tenemos una fei, y aquí tenemos una segol malé, ¿ya? Y después tenemos la hei. Ahí dice Yafé, pero me queda un poquito largo. Un momento, Javier, regreso enseguida. Hola, buenos días. Perla, Guatemala. Ok. Continuamos. Tenemos una pequeña interrupción. Ahí tenemos entonces una yud, una kamatz gadol, una fei y una segol malé. Y ahí tenemos una hei, que es muda. Ahí dice Yafé. El nombre Yafé, lo que significa bonito, guapo, eso significa Yafé. En las Biblias, las traducciones lo traducen como Jafé. Ya. Ahí tenemos un ejemplo de una segol, ¿verdad? Segol malé. Veamos otro ejemplo de otra segol malé. A ver qué ejemplo les puedo dar. No, yo creo que con eso mejor. Con eso nomás, para ir avanzando más rápido la clase. Ok, vamos a ver la otra, otro tipo de E, pero esta ya sería una E corta. ¿Ya? Ya, tenemos acá una E tipo corta. Esta se llama segol. ¿Ya? La anterior se llamaba segol malé.
segol. Se llama segol. Es igual que la anterior, con la diferencia que solamente lo vamos a encontrar debajo de la O, sin estar acompañado de una U o de una G. Son esos tres puntitos. Son esos tres puntitos. Son esos tres puntitos de forma triangular. Es una segol. Y un ejemplo de una segol lo tenemos en esta palabrita. Tenemos una sein, ¿no? Una segol, y tenemos una G. Ahí dice se. Se significa este, ¿no? Se, este. ¿Ya? Otro ejemplo de una segol lo podemos ver en esta palabrita, por ejemplo. A ver. Me queda un poquito chueca. Vamos a hacerla de nuevo. Y sí. Ya tenemos una segol aquí. Tenemos una CAF. Un segundo, Javier. Ok, continuemos. Teníamos una pequeña interrupción. Entonces, tenemos una lame. A ver si me he hecho aquí. Ahí sí. Tenemos una lamet. Después tenemos otra segol. Y después tenemos una B. Ahí dice Kelev. Kelev significa perro. Y tenemos dos segol, como ejemplo. Si se dan cuenta, esta se reduce más, ¿no? Por ejemplo, teníamos la larga anterior, la palabra Yafai. ¿Ya? Mire, esta es más corta. Se, Keleb, Yafai. ¿Ya? La otra Sereyuk, que era una súper larga, Bet. ¿No? Bet, Ben, Yafai, Se. ¿No? Eso es lo que hacen las Nikudot. Lo que hacen es acentuar correctamente las palabras en hebreo. Entonces aquí tenemos una segol. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una E, pero esta del grupo de las compuestas reducidas. ¿Ya? El grupo de las compuestas reducidas.
Voy a borrar pizarrón. Es una E de compuesta o reducida, ¿no? Reducida. Esta se llama Hataf Segol. ¿Qué se llama? Hataf Segol. ¿Qué? La Hataf Segol es de esta manera. Tenemos una Aleph. Las Hataf Segol son o sea, se escribe de esta manera. Es una Segol acompañada de un Shba. Son tres puntitos de forma triangular y dos puntitos de forma vertical. Se cuelgan debajo de la otra. Esa es una Hataf Segol, es una E compuesto reducida. ¿Mm? Y un ejemplo de una Hataf Segol lo tenemos en esta palabra. Tenemos una Aleph, tenemos una Hataf Segol, tenemos una Dalet, pues tenemos una Bab, arriba de la Bab hay una Jolam que le da un sonido de O a la Bab. Y después tenemos una Men Sofit o Men final. Ahí dice Edom. Edom. Fíjense la diferencia con la anterior. Z, Edom. Z, Edom. Es mucho más reducida esta E. Como vemos, va declinando el sonido de la E. Entonces, esa sería una Hataf Segol. Una Hataf Segol. Y vamos a ver otra, la última E en el grupo de las super reducidas. Vamos a ver una E tipo super reducida. Se llama Shba, así se pronuncia. Shba. La Shba tenemos una Aleph. Shba son dos puntitos de forma vertical debajo de la consonante de la O. Es el Shba. El Shba generalmente al inicio de una palabra, cuando cuelga en la primera O de una palabra, suena vocal, ¿ya? Pero hay excepciones, que a veces no suena vocal, ¿ya? El Shba. Vamos a ver cuándo no suena vocal, para que ustedes puedan ya identificar cuándo no suena vocal y cuándo suena vocal. Cuando no suena vocal el Shba es cuando esta O cuelga en
en otiot, en consonantes similantes. ¿Ya? ¿Cuáles son las consonantes similantes? Las similantes son la shin, la sin, ¿no? La zain y la sai. Esas son las otiot similantes. Cuando ustedes vean esta otiot y les cuelga un shba al comienzo de una palabra, no va a sonar el shba, no va a sonar como vocal E, súper reducido. ¿Ya? Por ejemplo, eh, el nombre Salomón en hebreo se dice Shlomo. ¿No? No se dice Shlomo, como algunos pronuncian erróneamente, sino Shlomo. ¿No? Por ejemplo, la palabra eh, Sdom, ¿ya? No se dice Sedom, sino Sdom. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos. ¿Qué otra más? Eh, no se me ocurre otra palabra más. Pero esa es la idea, ¿ya? Que cuando vean estas objetivos similantes al comienzo y le cuelga un sepa, no suena vocal, ¿no? Ok, comprendiendo esto entonces, vamos a ver un ejemplo de un chba cuando suena vocal al comienzo de una palabra. Por ejemplo, tenemos este nombre. Vamos a yu, chba. Ah, otra cosa que se me olvidaba es, por ejemplo, que el chba tampoco suena vocal cuando se encuentra al medio de dos vocales. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un ratito más. Entonces tenemos este nombre, ¿ya? Una yud, una hey, eh, una pap, una shu, una dalet, un kamatz y una hey. ¿Dice ahí? Yehudá. Yehudá es lo que se traduce como Judá en español comúnmente. ¿Ya? Y en este caso, el chepá debajo de la yud suena vocal, porque no comienza con una ot similante. Eh, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, a ver, delante les dije que el chba no suena vocal cuando está al medio de dos vocales. Por ejemplo, tenemos esta palabra, miren. Tenemos una head, nunca más, en este caso es una
Kamascatán, que tiene sonido de O, más adelante vamos a ver eso. Porque está la Kamaz con sonido de A, está el Kamaz con sonido de O. ¿Ya? Es la Kamascatán. Entonces tenemos una head, una hub, shba, ¿ya? Tenemos una mem, ¿ya? Tenemos una mem y tenemos otro kamaz, katol, en este caso, más katol malé, y tenemos una G. Ahí dice Jotma. Ten cuenta que no pronuncié el chba, porque el chba cuando va al medio de dos vocales cumple una función de shba divisor de sílaba. No suena vocal. Por eso aquí, olvídense de pronunciar shba. Se pronuncia Jotma. ¿Okay? Jotma significa sabiduría en hebreo, en castellano. Y esa es una súper reducida. ¿Ya? Shba. Ese es el grupo de las E. Vamos a ir al grupo de las I. Voy a borrar pizarrón. Pizarrón. Entonces, vamos a ir al grupo de las I. La I, una súper reducida, o sea, perdón, súper larga. Esto se denomina Hirit Yud. Hirit Yud. La Hirit Yud lo vamos a ver de esta manera. Tenemos una Aleph y la Hirit Yud es un puntito debajo de la Aleph y va a ir acompañada de una Yud. Hirit Yud. Esta es una súper larga, como dije, y un ejemplo de una Hirit Yud lo tenemos en esta palabrita. Perdón, me choqué. Ahí está. En esta palabrita. Tenemos una Aleph. Tenemos una Hatta Patah. Tenemos una Num. Y tenemos una Hiryu. Ahí dice Ani. Ani. Ani significa yo. Ahí tenemos un ejemplo de una Hiryu o Hirityo, también se puede pronunciar. Ok. Otro ejemplo de una Hirityu lo podemos ver en esta palabrita que ustedes también conocen. Tenemos una, tenemos una Aleph. ¿Ya? Tenemos la Hirityu
tenemos una shin. Me dice ish. Ish significa hombre. Ish. Entonces, comprendiendo esto, pasemos a otro tipo de i, ¿no?